Comenzamos en este tema la utilización del programa Sigma, es decir, modelización de fenómenos tensoroformacionales y de consolidación. Vamos a ver una serie de conceptos teóricos fundamentales que todos conocemos, pero que es bueno que nos sean recordados. Esos conceptos van a ser distribución de tensiones en el terreno, condiciones no drenadas y condiciones drenadas, teoría de elasticidad y teoría de consolidación, definición geométrica del modelo, definiciones de regiones, definiciones de condiciones de contorno, generación de la malla del modelo y obtención de resultados. Vamos a empezar, por lo tanto, repasando brevemente los conceptos de tensiones en el terreno, es decir, tensión efectiva, tensión total y presión de poro. La relación entre esas tres tensiones se debe fundamentalmente al concepto de tensión efectiva a Carter-Zaghi. Carter-Zaghi también se reconoce como ser padre de la mecánica de suelos y ingeniería geotécnica moderna. Y habéis puesto aquí pues, una pequeña, muy breve bibliografía de Terzaghi. El principio de Terzaghi, también reconocido como segundo paradigma de la geotecnia, nos viene a decir que la tensión efectiva, es decir, la que realmente se transmite los contactos de los granos, ya sea por peso propio de estos o por cargas que actúan sobre el terreno, es igual a la tensión total menos la presión de poro. Lo que nos viene a decir es que el peso que se distribuye en un contacto de granos real es igual al peso total que gravita sobre ese contacto menos lo que sería equivalente al empuje de Arquímedes, es decir, la presión de poro. Esa tensión total, esa presión de poro y esa tensión efectiva tienen su representación gráfica en lo que se denomina leyes de tensiones, que tendríamos en naranja la ley de tensiones totales, en azul la ley de presiones de poro y su diferencia, lo que es lo mismo, la ley de tensiones efectivas. En la zona superior del nivel freático, es decir, por encima del nivel freático, la tensión total y la tensión efectiva son iguales. Son distintas, evidentemente, debajo del nivel freático. ¿Por qué? Por acción de la presión hidrostática, de la presión de poro. Aquí tenemos conceptos, la tensión total es igual a la presión de poro más la presión efectiva. La presión vertical es igual a la altura de tierras por el peso aparente, la presión de poro es igual al peso específico del agua por la altura de agua y la tensión efectiva correspondería a la tensión total menos la presión de poro o presión hidrostática. Vamos a ver también los conceptos fundamentales que son condición drenada y condición no drenada. Estos conceptos sirven para definir si las cargas que actúan en el terreno son capaces o no de producir presiones de poro. En el caso de condición no drenada, la permeabilidad del terreno impide un rápido movimiento del agua y esto hace que esas cargas que actúan sobre el terreno generen presiones de poro. Es decir, en una condición no drenada, el agua no es capaz de fluir en el momento en que se aplica la carga. Lo cual quiere decir que si el agua, debido a baja permeabilidad del terreno, no es capaz de moverse libremente durante el proceso de carga, esas cargas generarán presiones de poro. Es decir, esas cargas estarán incrementando las presiones de poro y a su vez el agua se moverá muy lentamente. En el caso de que el agua es capaz de fluir rápidamente, es decir, en el momento que se produce la carga o en los escalones de creación de esa carga sobre el terreno, a la vez que se carga el terreno, ese agua se va, digamos, moviendo, se va sobrecargando, pero se va desplazando, hace que esas presiones que se ejercen sobre el terreno, esas presiones procedentes de la carga, no generen presiones de poro, es decir, el agua sea capaz de moverse libremente, rápidamente, sin que la carga llegue a sobrecargar, llegue a producir presiones de poro. Vamos a ver también, de forma rápida, conceptos básicos de teoría de elasticidad aplicada a la ingeniería del terreno. En todo proceso de modificación tensional del terreno, es decir, en todo proceso de aplicación de una carga sobre el terreno, nos va a interesar conocer fundamentalmente, entre otros, varios conceptos. Uno sería la distribución de tensiones y la distribución de deformaciones bajo las cargas que actúan sobre el terreno, y en un segundo punto sería conocer la seguridad que se dispone frente a rotura del terreno por aplicación o por producción de esas tensiones producidas por las cargas que se aplican al terreno. Las ecuaciones fundamentales que gobiernan el problema serían este grupo de ecuaciones que gobernarían la distribución de presiones en el terreno y este otro que, digamos, ya se referiría a lo que sería la ley de tensión de formación. En este caso sería un modelo elástico lineal que correspondería a la ley de Hooke. Aquí se relacionarían tensiones
y deformaciones. Aquí se relacionarían, en la expresión superior, se relacionan las tensiones. También tendríamos el criterio de plastificación o rotura, es decir, que nos va a decir qué criterio, en este caso sería este punto, la seguridad que se dispone frente a rotura, es decir, un modelo, digamos, de plastificación de rotura del terreno, que en principio aparecería en tensiones efectivas, pero en las ecuaciones de equilibrio interno aparecen las totales, pero utilizando la ley de Terzaghi se puede expresar como suma de efectivas y intersticiales. Es decir, tendríamos en esta expresión de aquí tensiones totales, pero eso nos interesa obtener tensiones efectivas, que son las que realmente van a aplicarse en los contactos de los granos. Entonces introduciríamos estas expresiones, las tensiones efectivas según el criterio de Terzaghi, es decir, tensión efectiva es igual a total menos la presión de poro, y obtendríamos estas ecuaciones de equilibrio, pero ya en efectivas, no en totales. Vamos a entrar ahora también de forma rápida en lo que sería teoría de consolidación. La teoría de consolidación, también en este caso conocida como Terzaghi-Froelich, pues tiene una serie de hipótesis simplificadoras. Estas hipótesis simplificadoras, que son aplicables a lo que, digamos, a postulados de Terzaghi, serían que el suelo es homogéneo y el incremento de presión se aplica instantáneamente, es decir, que la sobrepresión que afecta a los poros se aplica en el momento en que se aplica la carga, el suelo debe estar completamente saturado, el agua no es deformable, las partículas sólidas tampoco, es aplicable para la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales de consolidación del cálculo infinitesimal, la compresibilidad del suelo es unidimensional, es decir, todas las deformaciones son verticales, el drenaje y flujo también es unidimensional y además vertical, se aplica la ley de Raci. El índice de poros evidentemente depende de la presión, es decir, a mayor presión menor índice de poros. Se considera el módulo de deformación, el módulo elástico, como constante. Coeficiente de permeabilidad y compresibilidad son constantes en cualquier punto de la capa que consolida, es decir, el coeficiente de consolidación se considera constante y este modelo no alcanza lo que sería consolidación secundaria.